tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más de Libros, Lectoras y sus lectores. Y el día de hoy estoy con una persona que no conozco. Ya ven que ahora estamos con esta tendencia de entrevistar a personas que no conocemos. Y él es Carlos Hernández Guillén. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Queremos dar un agradecimiento especial a la Casa de los Cortes que nos dio la oportunidad de grabar aquí en sus instalaciones, este lugar tan hermoso. Aquí nos gusta conocer a la gente que lee y por qué lee, qué le gusta y qué no. Y pues bueno, me estabas platicando que el último libro que leíste fue La canción de Aquiles, ¿no es cierto? Es cierto. Buscando retomar mis hábitos de lectura, empecé como a checar recomendaciones en internet y demás, ¿no? Entonces, justo entre TikTok, Google y demás medios donde revisé, todo el mundo hablaba maravillas del libro y dije, lo tengo que leer. Y de verdad que fue una muy, muy grata sorpresa la forma en que se desenvuelve el libro, ¿no? O sea, creo que tenía mucho que no disfrutaba tanto una lectura, sobre todo porque en este tenor de trabajo, temas de estudio, porque me gusta prepararme constantemente, me toca leer muchos artículos técnicos, ¿no? Entonces, me he enfocado sobre todo en temas de turismo, que es mi área de trabajo, y pues sí, ya venía necesitando como que salir de esa rutina, romper con lo que hacemos en turismo, que te decía que es algo muy técnico, pero necesitaba como regresar a mis orígenes de lectura, ¿no? Entonces, las novelas a mí me han gustado de toda la vida. Generalmente disfruto como que imaginándome de espectador en ese mismo mundo, ¿no? Entonces, sí, fue muy, muy grato. ¿Y qué fue lo que te gustó de La canción de Aquiles? Ya había leído hace muchísimos, muchísimos años extractos de Odiseo con la guerra de Troya, entonces los personajes me resultaban familiares, ¿no? Entonces, esta nueva forma en que te presenta la autora la historia griega, en que ya no es un mito, ¿no? Sino que es esta novela de amor y donde ves como que las pasiones, los miedos, cómo ellos van desenvolviéndose, hace que te cautive, o sea, bueno, yo me devoré de verdad el libro, creo que lo leí como en 5 días. Generalmente... ¿Tanto sí? Sí. Porque no está cortito La canción de Aquiles. No, yo sé que no. Entonces fue como, ay, ¿por qué se acabó tan rápido? Pero sí lo disfruté muchísimo por lo mismo, o sea, era cada momento libre poder leerlo, en las noches desvelarme para avanzar, porque era como que hay una hoja más y luego no, mejor me acabo el capítulo. Entonces sí lo disfruté, la verdad. Habíamos comentado que era muy interesante la idea esta de refrescar, ¿no? A estos personajes sí, de los mitos clásicos. Por ejemplo, está la versión de Percy Jackson, que sería como la versión de Perseo, pero ya muy actualizada, ¿no? Muy como adaptada. Muy de niños, ¿no? Muy de niños, muy juvenil, pero esta es como no, o sea, sí en el ambiente pues de la historia, ¿no? Troya y toda la relación y la cuestión esta militar y el deber, ¿no? Y el deber del ser semidios. Y también cuáles son precisamente esos factores que hacían a los semidioses pues tan importantes tan importantes y limitados también en sus acciones y también acciones que tenían que hacer aunque ellos no quisieran, pero que sabían que tenían que hacerlas porque pues era el deber, todo este concepto entre deber, honor, responsabilidades, el tema de yo quiero pasar a la historia, dices, oye, qué bien planeaba, ¿no? Sí, claro. Su modo de vida, porque era, tienes de dos, te mueres joven y te conviertes en una leyenda que va a perdurar por el resto de la humanidad, o vives muchos años, pero pues ahí te quedas. Y él dice, no, yo quiero ser para empezar, el primer griego, ¿no? Entonces, y con esto pasar a la historia. Entonces sí, te ayuda como que a repensar también, yo creo que en la vida, ¿no? De cómo quiero ser recordado por quienes me rodean. No digo tal cual que me hagan una epopeya, épico, ¿no? Pero sí el que las personas con las que tienes contacto, el día que uno ya no esté, porque pues, todos para allá vamos, solo no empujen, pues te hace como que repensar el qué quiero hacer, ¿no?
¿Qué marca quiero dejar en las personas con las que convivo? Entonces, y creo que también en la canción de Aquiles toman una de las características más importantes, por ejemplo, que me acuerdo que se veía mucho en Ética y Filosofía, que era por decir el concepto de que sabemos que vamos a morir, ¿no? Y cómo es que, al menos Aquiles sabe de su inminente muerte, ¿no? Sí. Entonces, y cómo es que lo toma y cómo la relación entre él y Patroclo cambia por ese destino, ¿no? Sí, y ese juego de donde entra también la parte amorosa que es bien complejo, digo, porque en el mundo actual vemos las relaciones entre personas del mismo sexo de forma distinta, ¿no? Cuando en el mundo griego se interrelacionaban de otra forma, sobre todo cuando como hombres y guerreros tenían que no sé si adoptar sería la palabra correcta, porque pues, se convertían en pareja, ¿no? Entonces, era primero mi protegido, pero luego se convirtió en algo más, y en este caso, creo que la forma de entrega que tienen cada uno es muy, muy particular. No lo transmiten naturalmente la historia original, porque se enfoca más como en la parte del mito entre cómo interactúan los dioses, cómo juega la naturaleza, y aquí se ve como que esa parte un poco más humana, ¿no? Entonces, digo, creo que esa es de las cosas que cautivan. Y creo que la palabra que usaste es clave, entrega, porque los dos se entregan pues a sus deberes, pero también entre ellos. Sí. Pero aparte son entregas desde diferentes lugares, sí, ¿no? Entonces eso es lo que hace tan rico el texto de la canción de Aquiles. Se disfruta muchísimo, la verdad. Sí, la verdad es que si tienen curiosidad, y estaba de descuento, por cierto, en Amazon, en Sambros, no sé en dónde. Ok, Carlos, entonces la canción de Aquiles, ¿y qué más has leído? ¿Qué más te ha quedado en la memoria? Siempre soy súper fanático del mundo Harry Potter. Ok. Entonces, obviamente, he leído y releído los libros, y cada vez como que descubro detalles que digo, ok, no recuerdo esta parte de la historia y la disfruto de nuevo, ¿no? También El Señor de los Anillos, soy muy fan de Tolkien, y en particular los libros los he disfrutado mucho más que las películas. Por supuesto que disfruto maratonear estas películas. Y versiones extendidas. Y versiones extendidas, por supuesto, sí, o sea, ya uno no disfruta la versión corta. Ya dices, por media hora de vida mejor veo todo completo, ¿no? Pero en el tema de los libros, justo creo que te permiten como que reimaginar secuencias, disfrutar cómo cada personaje se desenvuelve, cómo van desarrollándose, van creciendo, o por el contrario, ¿no? Cómo se ve el declive del personaje porque, no sé, se mueren de amor, se mueren de ira, se mueren de muchas cosas, pero también eso hace que su vida se sienta distinta, ¿no? El estar como llamados a algo más. El Hobbit, por supuesto, que también lo disfruté muchísimo en su momento. Y entre otras lecturas, las Crónicas de Narnia. O sea, soy como que muy asiduo a la lectura de ficción por temporadas, ¿no? Julio Verne, que es mi autor favorito de todos los tiempos. Tiene rato que no lo he releído, pero, por ejemplo, 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días. Debo confesar que nunca terminé la de 20 leguas de viaje submarino. Sí, o sea, siempre lo intento releer, pero hay algo que como que no me deja avanzar, ¿no? Pero ¿Te gusta la prosa de Verne? Sí. Yo intenté leerlo y no sé por qué, no me castiguen ni me juzguen por esto, pero la siento muy vieja. La siento como, pues es una ficción de hace muchísimo tiempo, sí, entonces 200 años, más o menos, yo creo. Ajá. Y entonces es como que, ay caray, me cuesta un poquito como que agarrarle, pero por eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que una vez agarrándole el saborcito. Sí, se disfruta muchísimo. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, hace 20 años más o menos, vendían como versiones pocket de los autores clásicos, y justo ahí es donde yo aprovechaba a leer mucho a Julio Verne, porque además en estas reediciones del libro, sí, claro, había palabras que ya no son comprensibles en nuestra época porque son muy antiguas, ¿no? Y era como que, ¿y esto qué significará? Y te ayudas del diccionario y demás, ¿no? Pero justo creo que también es lo que disfruté hacer, en el sentido de que el español es un lenguaje tan rico, que aunque, bueno, Julio Verne es francés, pero en la traducción no perdieron esos detalles, o sea, como que sí intentaron traducirlo lo más fiel al texto original, y por lo mismo como que se enriquece, creo, la experiencia. Pero sí, tienes razón, hay cosas que se hacen medias pesadas. Yo creo que
Justo por eso no he terminado la de Viajes Marinos, pero sí. Yo creo que también es importante lo que tú dices, lo de las traducciones, porque a veces lees ediciones viejitas y sí se siente, ¿no? Que o sea, el concepto de traducción que se tenía hace 30 años, por ejemplo, no es la misma al concepto de traducción que se tiene ahora. Que no sé, sería un buen tema, ¿no? Ese, el de la traducción según la temporalidad en la que estamos, ¿no? Ahorita ya estamos en el 2025, pero sí es bien interesante. Ok, entonces, Carlos, ¿te gusta entonces la fantasía, la ficción? Sí. ¿Y qué más te ha latido? Y que relees mucho. Ese también fue un tema que hemos tocado. Bueno, creo que en mi relación con los libros, a veces me cuesta mucho como que convencerme de me voy a llevar y entonces ahí es donde digo, no, mejor me releo algo que puedo redescubrir justo. También tuve una temporada en que leía mucho este tema como de superación personal, si gustas verlo. De esa forma, por ejemplo, Jorge Bucay para mí ha sido uno de los autores que más he disfrutado, sobre todo porque, bueno, él siendo terapeuta y por la forma en que escribe como que mezclando conceptos literarios, ¿no? Porque no es un tema como que analízate de esta forma, no, te lo va contando, pero tampoco es una novela propiamente, ¿no? O sea, porque tiene un estilo muy particular de lectura. Y justo de él he leído y releído sus hojas de ruta, que son, creo que de sus bestsellers, ¿no? En un momento también disfruté mucho a Gaby Vargas, que ahí sí es como casi yo tomé estos cursos de superación y por eso es que te platico de... Y en este grupo de libros es muy famoso también don Miguel y algo, no me acuerdo su apellido, ahora se me olvidó justo, de Los Cuatro Cuerdos, El Quinto Cuarto. Ah, claro. Miguel Ruiz. Sí, creo que es Miguel Ruiz. Que también te ayuda como que a repensar el actuar, ¿no? Desde el no supongas, que para mí ha sido liberador. Creo que a veces la cultura nos hace como que pensar de, ay, seguro eso hizo por esto, y esto, y empiezas a crearte como con un universo medio paralelo, y hay gente que actúa sin pensar en uno, ¿no? Entonces digo, ahí empiezas a saltar. Pero es bien interesante esto que mencionas, ¿no? O sea, tal vez los catalogamos como libros de superación personal, pero hay muchos que están súper basados en psicología, ¿no? Tal vez los catalogamos mal. Y también, ahorita que me lo platicas así como que de verdad los disfrutas, el reconocer el sentido lúdico, ¿no? También de la lectura y también de la superación personal, de la psicología y del conocerte, encontrarte, reencontrarte. Sí, justo, como que liberarte. Creo que hay muchas personas que quieren seguir como que con ciertos círculos viciosos y no van al terapeuta, que es lo ideal, pero también en este proceso de autodescubrimiento y decir, sí quiero esto para mi vida o ya no quiero esto para mi vida, hay muchas herramientas en el mercado, ¿no? Y digo, yo empecé con Los Cuatro Acuerdos por el tema de la sabiduría tolteca. Estaba como intentando redescubrir temas de orígenes en México porque sí está, creo, que contaminar la sociedad con temas como muy hinduistas, muy budistas, y digo, no, pues a ver, algo debe de haber aquí, ¿no? Entonces, justo me encontré con esos libros y justo también he disfrutado mucho los libros de historia. Estoy firmemente convencido que la SEP nunca nos va a querer educar de buena manera, ¿no? Y siempre un libro proveniente del gobierno trae un discurso en el fondo. Entonces sí es mejor como que crearnos una segunda o tercera opinión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace años leí un libro que se llamaba La caída del quinto sol, pensando que era un tema de ficción y narraba cómo fue el proceso de conquista de Tenochtitlán. Entonces, ahí redescubro, digamos, otra visión, las diferentes interpretaciones que se tienen de la gente que venía, de los cronistas que venían con el Imperio Español, ¿no? Creo que sí necesitamos ese redescubrimiento porque nos han vendido que somos víctimas y que la conquista y que nos desaparecieron del mapa, cuando no es cierto. O sea, hay muchos más detalles, ¿no? Al fin de cuentas era una hibridación de todo lo que ocurrió, pues, ¿no? De lo que ya existía y de lo que llegó. Exactamente. Pues no existía México de entrada, entonces no pudieron haber conquistado México. Era un grupo de etnias, si así lo queremos ver, de pueblos originarios, que tenían, sí, claro, un enemigo común, que era el Imperio Mexica, y que se unieron con los españoles. Y justo esta narrativa del Quinto Sol me gustó cómo se abordaba, porque generalmente, para la historia de la conquista, la gran mayoría recomienda a Fray Bernardino de Sahagún, que es muy bueno, por supuesto.
Y justo este libro son como los escritos de otro de los frailes que venía para registrar el proceso de conquista, que justo ahora se me fue el nombre. Tiene como 8 años que leí ese libro, creo, pero sí, se los recomiendo mucho. ¿Qué otro tipo de lectura he tenido? Te digo, temas técnicos, me gusta mucho actualizarme en temas de turismo, que es a lo que me dedico. Fíjate que una de las preguntas que también hacemos mucho en este podcast es, profesionalmente, ¿cuál es tu formación? Decir, ¿qué estudiaste? ¿Qué estudié? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Pues mira, soy licenciado en gestión turística, tengo un máster de la Organización Mundial del Turismo en estrategia y gestión sostenible de destinos turísticos. Actividad turística generalmente la gente la piensa en hoteles y restaurantes. Con el devenir del tiempo se ha convertido en una actividad tan compleja que ya no está como limitada a ser una actividad económica. Ahora, digo, ya en temas técnicos por definición, es un fenómeno social, económico y cultural, porque hay muchas interacciones entre personas, entre pensamientos, entre actividades que obligan a que la repensemos desde con muchas teorías, ¿no? Porque inclusive la actividad es analizada desde la psicología, la economía, la geografía. Y el año pasado terminé una maestría en finanzas porque ya necesitaba como dejar de pensar solo en la planeación y dije, no, necesito empezar a ver qué dinamismo puede encontrar, ¿no?, de la actividad, sobre todo porque en la gestión del destino, que es justo propuestas de planificación para localidades en distintos tamaños, en las que el turismo pueda ser motivo de desarrollo. O sea, mucha gente dice, es que es la palanca de desarrollo, ¿no? Para mí es el motor y el carro completo, porque es una actividad tan noble que la puedes eslabonar en todas las facetas que se puedan de una localidad. O sea, no solo económicas, también culturales, sociales, con la religión, con muchas expresiones, ¿no? Y que además ha servido como un ente liberador en muchas localidades, porque tiene esta facilidad de empoderar a hombres, a mujeres, a jóvenes, a personas de la comunidad LGBT, a las comunidades indígenas. Y por lo mismo te digo que ahora es un fenómeno, ya no es nada más como analizar el cuánto gasta la gente, cuántas personas vienen, sino cómo estas interacciones se realizan de forma multisistémica y pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida, el ambiente, la economía, o por el contrario, hay lugares en los que pues, se ha perjudicado, ¿no? Porque no hay una planeación previa. En la segunda parte de la entrevista. O al menos a mí me hace un poco de sentido porque es el que te gusta entonces Julio Verne, ¿no? Sí. Porque va muy de la mano con... Él es el culpable, de hecho. Él es el culpable. Mira, acabamos de encontrar una culpabilidad del Julio Verne. Memorias de una geisha también fue una de las lecturas que he disfrutado más.